Hola, nos presento, somos el equipo 6 de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la materia de balance de materia y energía. El tema es balance de energía sin reacción química. El equipo está conformado por Stephanie Campuzano Gama, Marta Violeta Villalobos Hinojosa y su servidora Alina Castillo Montesinos. A continuación vamos a presentar el ejercicio 8.32 del libro de Felder en el programa de Excel. Un gas natural que contiene 95 mol% de metano y el balance de etano se quema con 20.0% de aire en exceso. El gas de combustión, que no contiene hidrocarburos sin quemar, ni monóxido de carbono, sale del horno a 900 grados centígrados y 1.2 atmósfera, y pasa por un intercambio de calor. En su camino hacia el horno, el aire también atraviesa por el intercambiador, y entra en él a 20 grados centígrados y sale a 245 grados centígrados. Entonces se tiene la siguiente relación. Tenemos que para la primera va a entrar 1 mol de metano más 2 mol de oxígeno. Y esto va a dar 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Para la siguiente se va a tener 1 mol de etano más 7 medios mol de oxígeno. Y va a dar 2 mol de dióxido de carbono más 3 mol de agua. Para el diagrama queda de la siguiente manera. Va a estar entrando el precalentador, aire en exceso, a 20 grados centígrados. Como valor se va a tener que 0.21 mol% va a corresponder al oxígeno y por ende 0.79 mol% va a corresponder a nitrógeno. El aire en exceso dice que se está quemando a un 20% y también dice que este aire en exceso va a pasar por un intercambiador de calor y por ende va a entrar a 20 grados centígrados, pero va a salir a 245 grados centígrados al entrar al horno. También dice que tenemos gas natural que como base se tome a 100 moles sobre segundo. Este gas natural va a estar entrando y dice que tiene 95 mol% de metano, por ende se va a tener 5 mol% de etano. También se va a corresponder a que va a tener una velocidad molar de 95 mol sobre segundo para el metano y 5 mol sobre segundo para el etano. Además está diciendo que del horno está saliendo gas de combustión a 900 grados centígrados para ser precalentado y así finalmente salir. Ahora, inciso A. Tomando como base 100 mol sobre segundo de gas natural alimentando al horno, calcule la velocidad de flujo molar de aire que se requiere, la velocidad de flujo molar y la composición de gas de combustión, además de la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentado. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la velocidad de flujo molar del aire. Se van a tomar los oxígenos porque es el que está entrando a nuestra reacción. Entonces tenemos los 95 mol sobre segundo de metano que va a multiplicar a los 2 mol de oxígeno que tenemos en la relación sobre 1 mol de metano. Se eliminan términos y nos da un total de 190 mol sobre segundo de oxígeno. Este se va a sumar con el siguiente cálculo, que son 5 mol sobre segundo de etano, que va a multiplicar a 7 medios mol de oxígeno que tenemos en la relación, sobre 1 mol de etano. Se eliminan términos y nos da un total de 17.5 mol sobre segundo de oxígeno. Sumando las cantidades de 190 más 17.5, nos da un total de 207.5 mol sobre segundo de oxígeno de aire tórico, que va a ser utilizado para nuestra siguiente ecuación, que es el cálculo del porcentaje de aire en exceso. Entonces tenemos que para el oxígeno, el porcentaje de aire en exceso está a un 20%, que esto es igual a 0.20. Entonces, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Aire en exceso es igual a moles de aire alimentado menos moles de aire teórico sobre moles de aire teórico, asimismo multiplicados por 100. Sustituimos el valor de aire en exceso, que es igual a 0.20.
Entonces nos queda que 0.20 es igual a moles de aire alimentados menos moles de aire teórico sobre moles de aire teórico. Estos moles de aire teórico tienen un total de 207.5 mol sobre segundo de oxígeno que nos dio en el cálculo anterior. Entonces va a pasar a multiplicar a los 0.20, de forma que nos queda como 0.20 por 207.5 mol sobre segundo de oxígeno va a ser igual al número de moles alimentados, menos los 207.5 moles sobre segundo de oxígeno. Los 207.5 moles sobre segundo que multiplican a 0.20 nos va a dar un total de 41.5 moles sobre segundo. Y los 207.5 moles que estaban restando van a pasar a sumar a los 41.5 moles sobre segundo. Esto va a ser igual al número de moles alimentados. Despejamos la ecuación y nos queda como el número de moles alimentados va a ser igual a 249 moles sobre segundo de oxígeno, como total. Ahora, para los moles de nitrógeno, a 249 moles sobre segundo de oxígeno, en el diagrama se tienen 0.21 mol por ciento de oxígeno. Y para los moles de nitrógeno, se tienen que un total de 0.79 para el nitrógeno. Entonces, se va a hacer un cálculo con una regla de 3 y se va a multiplicar 249 mol sobre segundo de oxígeno por 0.79 de nitrógeno. Y asimismo va a dividirse a 0.21 de oxígeno, dándonos un total de moles de nitrógeno de 936.7142 moles sobre segundo de nitrógeno. Ahora, la velocidad de flujo molar del aire se va a calcular de la siguiente manera. Tenemos los 249 moles sobre segundo que nos dio de oxígeno y se va a sumar a los 936.7142 moles sobre segundo de nitrógeno, dándonos un total de 1185.7142 moles sobre segundo. Ahora bien, para el cálculo de la velocidad de flujo molar y composición de gas de combustión, para los moles de dióxido de carbono, de CO2, se va a tener que los 95 mol sobre segundo de metano va a multiplicar a un mol de oxígeno sobre un mol de metano. Se eliminan términos y nos da un total de 95 mol sobre segundo de dióxido de carbono. Este va a sumar a 5 moles sobre segundo de etano, que va a multiplicar a 2 moles de oxígeno sobre un mol de etano. Se eliminan términos y nos da un total de 10 mol sobre segundo de dióxido de carbono. Sumamos 95 más 10 y nos da un total de 105 mol sobre segundo de CO2, como podemos ver. Ahora, para el cálculo de los moles de agua, se va a tener que 95 mol sobre segundo de etano va a multiplicar a 2 moles de oxígeno sobre un mol de metano. Entonces son 95 mol de metano por 2 mol de oxígeno sobre un mol de metano va a darnos un total de 190 mol sobre segundo de agua. Esto va a sumar a 5 mol sobre segundo de etano por 3 mol de oxígeno sobre un mol de etano. Se eliminan términos y nos da un total de 15 mol sobre segundo de agua. Sumamos 190 más 15 y nos da un total de 205 mol sobre segundo de agua como total. Ahora, para los moles de oxígeno. Entonces tenemos el cálculo de 95 mol sobre segundo de metano por 2 moles de oxígeno sobre un mol de etano, que nos va a dar el total de 190 moles sobre segundo de oxígeno. Asimismo va a sumar a los 5 moles sobre segundo de etano por 7 medios moles de oxígeno sobre un mol de etano, dándonos un total de 17.5 moles sobre segundo de oxígeno. Se suman los 190 más los 17.5 y nos da un total de 207.5 moles sobre segundo de oxígeno. Para obtener el total del resultado, se van a restar los 249 moles sobre segundo que tuvimos de aire en exceso, menos los 207.5 moles sobre segundo que nos dio en la sumatoria. Se restan y nos da un total
que para el oxígeno se va a tener 41.5 moles sobre segundo de oxígeno. Para lo que es el nitrógeno no se va a hacer ningún cálculo, simplemente vamos a quedarnos con el resultado que nos dio desde un principio de 936.7142 moles sobre segundo de nitrógeno. A continuación, vamos a pasar a explicar la siguiente parte del inciso A. En la parte del inciso A nos dice que tenemos que escribir un balance de energía para el aire. Para esto vamos a hacer la siguiente tabla, donde vamos a tener la sustancia que va a ser el aire. También se va a tener a la velocidad de flujo molar de entrada, que es igual a 1185.71 mol sobre segundos. También vamos a tener a la entalpía de entrada, que es igual a H1, esta es la que desconocemos. Y como no vamos a tener velocidad de flujo molar de salida, tampoco vamos a tener a la entalpía de salida. Para calcular a la entalpía de entrada, que es igual a H1, vamos a hacer la trayectoria hipotética del aire desde su estado de referencia hasta las condiciones de salida del proceso. Para esto vamos a tener que aire va a estar en estado gaseoso a 20 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, la cual va a pasar a aire en gas a 245 grados centígrados y a la presión de una atmósfera. Por lo tanto, la entalpía de entrada va a ser igual a delta HA. Para calcular a delta HA, como es un cambio de temperatura, se va a utilizar una integral definida que va a ir de temperatura inicial a temperatura final, de Cp por el diferencial de T. Para calcular Cp tenemos que tener en cuenta que Cp es igual a A más B por T más C por T cuadrada más D por T al cubo, teniendo en cuenta que T es igual a la temperatura. Estos datos los vamos a calcular en las tablas de Felder, que es la tabla B2. Empezando a calcular, nos vamos a dar cuenta que delta H, que es A, va a ser igual a la integral definida de 20 a 245 grados centígrados de 28.94 por 10 a la menos 3 más 0.4147 por 10 a la menos 5 T más 0.3191 por 10 a la menos 8 T cuadrada menos 1.965 por 10 a la menos 12 T cúbica por la diferencial de T. Vamos a resolver esta integral y nos va a quedar que delta HA es igual a 28.94 por 10 a la menos 3 T más 0.4147 por 10 a la menos 5 T cuadrada sobre 2 más 0.3191 por 10 a la menos 8 T cúbica sobre 3 menos 1.965 por 10 a la menos 12 T a la cuarta sobre 4, y todo esto va a estar evaluado de 20 grados centígrados a 245 grados centígrados. Después vamos a tener que resolverla. Y vamos a tener que 28.94 por 10 a la menos 3 va a estar multiplicado por 245, que son los grados centígrados de la temperatura final, más 0.4147 por 10 a la menos 5 por 245 al cuadrado sobre 2, más 0.3191 por 10 a la menos 8, 245 al cubo, sobre 3, menos 1.965 por 10 a la menos 12 multiplicado por 245 a la cuarta, sobre 4. Menos, vamos a empezar a multiplicar por la temperatura inicial, que es igual a 20 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a tener que 28.94 por 10 a la menos 3 va a estar multiplicado por 20 más
0.4147 por 10 a la menos 5 por 20 al cuadrado sobre 2 más 0.3191 por 10 a la menos 8 por 20 al cubo sobre 3 menos 1.965 por 10 a la menos 12, 20 a la cuarta sobre 4. Ya resolviendo esta entalpía, vamos a calcular, vamos a tener que la entalpía de entrada va a ser igual a 6.6489 kJ sobre mol. Ahora, para poder calcular al calor, sabemos que Q es igual a delta H, que es igual a la sumatoria de salida de NI por HI, que N sabemos que es la velocidad de flujo molar y HI pues es la entalpía, menos la sumatoria de entrada de NI por HI. Por lo tanto, como en este caso nada más tenemos los datos de una sola entrada, vamos a tener que calor es igual a NI por HI. Por lo tanto, al sustituir, vamos a tener que calor es igual a 1185.7142 mol sobre segundo por 6.6489 kJ sobre mol. En este caso se va a quitar los mol, se van a cancelar mol con mol y nos va a quedar que el calor del aire va a ser igual a 7.883.6951 kJ sobre segundo. En la parte del calor de gas de combustión vamos a tener que calor es igual a delta H y esto es igual a la sumatoria de salida de velocidad de flujo molar por la entalpía menos la sumatoria de entrada de la velocidad de flujo molar por la entalpía. Como en este caso, en el calor de gas de combustión no tenemos datos de salida, nada más vamos a tener de entrada, por lo tanto vamos a tener que calor es igual a delta H y esto es igual a menos la sumatoria de entrada de la velocidad de flujo molar por la entalpía. Por lo que, en resumen, vamos a tener que el calor va a ser negativo. Bueno, en el inciso A también nos piden la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador, que escribamos un balance de energía para el gas de combustión. Nos dan una nota que dice, el enunciado del problema no indica la temperatura de alimentación del combustible. Haga una suposición razonable e indique por qué el resultado final debe ser casi independiente que dicha suposición. Bueno, como solo será el balance de gas de combustión de salida, vamos a reducir nuestra fórmula, que nos quedaría calor es igual a la sumatoria de salida del número de moles por la entalpía. El calor ya lo obtuvimos hace un momento. Entonces la entalpía nos quedaría entalpía 1 por delta H, que sería delta HA más delta HB más delta HC más delta HD. Bueno, ahora solo nos queda buscar nuestras entalpías de cada especie. Primero para el dióxido de carbono. Bueno, nuestra trayectoria hipotética nos quedaría dióxido de carbono en gas a 900 grados centígrados a una presión de 1.2 atmósferas, que nos da dióxido de carbono en gas a la temperatura desconocida en grados centígrados a una presión de 1.2 atmósferas. Bueno, sabemos que hay un cambio de temperatura y la presión se mantiene constante, así que utilizaremos esta fórmula, que es delta H es igual a la integral que va de temperatura 1 a temperatura 2, Cp diferencial de T. Cp tiene como unidades kilojoules entre mol por grados centígrados. Cp es igual a más Bt más Ct al cuadrado más Dt al cubo. Los valores de Cp los podemos encontrar en la tabla B2 del libro de Felder. Para el caso de dióxido de carbono los tenemos aquí abajo en esta tabla. Bueno, entonces nuestra integral nos quedaría de 900 a la temperatura de referencia Cp diferencial de T, que es igual a la integral que va de 900 a 500, que es la temperatura que nosotros elegimos, por los valores de Cp diferencial de T.
Nosotros escogimos la temperatura de 500 y lo puedo explicar un poco en el diagrama de flujo. Bueno, nosotros dedujimos que la temperatura debe ser menor, ya que el calor que está ganando el aire lo está perdiendo el gas de combustión para calentar el aire. Por esta razón, el gas de combustión se va a enfriar de 900 grados centígrados a otra temperatura cuando se cumpla el calor, que el calor del gas es menos 7883.6951 kilowatts. El calor es negativo porque lo está desprendiendo el gas de combustión. Y el del aire es positivo porque lo está ganando. Y por eso nosotros elegimos una temperatura menor a 900. Bueno, ahora ya podemos poner nuestra integral de esta manera y ya la podemos resolver. Vamos a poner igual a por temperatura de referencia menos la temperatura 1, cerramos paréntesis, más D por la temperatura de referencia al cuadrado menos por la temperatura 1 al cuadrado, todo esto dividido entre 2, más C por la temperatura de referencia a la 3 menos temperatura 1 a la 3, todo esto dividido entre 3, más D por la temperatura de referencia a la cuarta menos la temperatura 1 a la cuarta, todo esto dividido entre 4. Ya obtuvimos nuestra primera entalpía. Ahora haremos la segunda, que será del agua. Nuestra trayectoria hipotética nos quedará agua en gas a 900 grados centígrados a una presión de 1.2 atmósferas. Nos queda a agua en gas a la temperatura desconocida en grados centígrados a una presión de 1.2 atmósferas. Sabemos que hay un cambio de temperatura y tenemos la presión constante, así que utilizaremos la misma fórmula. Haciendo los mismos cálculos que en la entalpía 1, vamos a obtener que entalpía B del agua nos quedaría de esta manera. Para la entalpía C, vamos a hacer la trayectoria hipotética que es del oxígeno, que es de gas a 900 grados centígrados a una presión de 1.2 atmósferas, que nos da oxígeno en gas a temperatura desconocida en grados centígrados a una presión de 1.2 atmósferas. Utilizaremos la misma fórmula, haremos los mismos pasos y nos quedaría la entalpía C de esta manera. Y haremos lo mismo con el último especie, que es el del nitrógeno. La trayectoria hipotética nos queda de la misma manera que las otras, hacemos los mismos pasos y nos quedaría de esta forma. Bueno, ahora solo nos queda pasar nuestras entalpías aquí abajo para que sea más fácil obtener los siguientes resultados. Bueno, ahora haciendo nuestra fórmula que reducimos al principio, nos quedaría de esta manera, que es flujo molar por la entalpía, más flujo molar del agua por la entalpía B, más flujo molar del oxígeno por la entalpía C, más flujo molar del nitrógeno por la entalpía D. Nosotros ya anteriormente habíamos hecho el balance de materia, así que lo pusimos en esta tabla y ahora solo nos queda multiplicar. Será este por sus moles
este por sus moles, este por su flujo molar y el último. Nos queda de esta manera. Ahora solo nos queda sumar nuestros resultados y lo pondremos así. Más el del oxígeno más nitrógeno. Nos quedaría de esta manera. Bueno, ahora sabemos que utilizamos una temperatura de referencia, pero necesitamos saber cuál es nuestra temperatura 2. Entonces utilizaremos una herramienta que se llama buscar objetivo. Esta herramienta nos sirve para encontrar el resultado que deseamos ajustando el valor de entrada. Esto se hace para que la temperatura que se necesita lo obtengamos sin hacer tantos pasos. Entonces ahora colocaremos aquí, nos iremos a datos, análisis, buscar objetivo. El valor que queremos es el del calor. ¿A cuánta temperatura se necesita estar para que el calor perdido sea igual que el calor que ganó el aire? Entonces pondremos menos 7883.6951. La celda que queremos cambiar es la de la temperatura de referencia y la debemos aceptar. Tenemos nuestra temperatura, la pondremos a 4 decimales y nos quedaría de esta manera. Entonces ya no será temperatura de referencia, será nuestra temperatura 2. Bueno, ahora podemos comprobar que es un enfriamiento, porque la temperatura que teníamos de 900 se redujo a 731.8394. Y que el calor que se perdió el gas de combustión lo ganó el aire. Bueno, nosotros ocupamos una segunda forma para calcular la temperatura de salida del gas de combustión. Primero calcularemos las entalpías. Para entalpía A será la misma trayectoria hipotética del dióxido de carbono, la misma fórmula, los mismos datos de Cp, pero ahora dejaremos de 900 a T. Entonces la entalpía A nos quedaría de esta manera: un término con T, un término con T al cuadrado, un término con T al cubo, un término con T a la cuarta y un término independiente. Para entalpía B será la misma trayectoria hipotética, la misma fórmula, igualmente de 900 a T, y nos quedaría como una fórmula de esta manera. Igual pasará con la entalpía C, la misma trayectoria, la misma fórmula, y nos quedaría de esta manera la entalpía. Y pasará lo mismo con nuestra entalpía D, del nitrógeno, y nos queda de esta forma. Ahora lo que haremos es hacer nuestra fórmula y colocaremos cada dato, sabiendo que el calor del gas ya lo obtuvimos, que es menos 7.883.6951. Al hacer nuestros cálculos nos queda una fórmula de esta manera, que es menos 7.883.6951, que nos da igual a 39.0231 T más 4.1976 por 10 a la menos 3 T al cuadrado más 1.2119 por 10 a la menos 6 T al cubo menos 6.4692 por 10 a la menos 10 T al cuadrado, y como término independiente menos 38.979.9993.
Ahora lo que haremos es encontrar una temperatura que nos ayude como temperatura de referencia para después calcular la temperatura correcta. Lo que haremos es despreciar los términos de T de segundo o mayor orden y solo nos quedaría el término que es el número de calor. El término independiente pasará ahora sumando y nos quedará así, y que será igual a 39.0231T. Haciendo nuestra resta nos quedaría de esta manera, que es 31.096.3042, que es igual a 39.0231T. Ahora, despejando T, nos quedaría una temperatura de referencia de 796.8691. Y podemos notar también que, como en la otra forma de realizar los cálculos, esta temperatura es menor a 900 por el enfriamiento. Lo que haremos ahora es anotar en una casilla la temperatura que obtuvimos, y ahora haremos una sustitución en esta fórmula. Entonces será igual 39.0231 por nuestra temperatura de referencia, igual nuestro término por la temperatura de referencia, ahora al cuadrado, que será igual con la temperatura de referencia, ahora será al cubo, igual por nuestra temperatura de referencia a la cuarta. Esto quedará así. Y ahora ocuparemos esto, que es una suma. Entonces será igual este más este más y más. Nos queda de esta manera. Ahora volveremos a utilizar la herramienta Buscar objetivo. Seleccionaremos esta casilla, nos vamos a Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo, y lo que queremos que nos dé el valor del calor. Entonces será menos 7883.6951. La celda que queremos cambiar es esta temperatura. Damos a aceptar. Y podemos ver que nos quedó una misma temperatura de 731.8399, que esta es nuestra temperatura en la cual sale el gas de combustión del precalentador. Los decimales varían un poco porque cada una de nuestras integrales las realizamos manualmente. Entonces varía un poco con el primer resultado que se hizo completamente en Excel. Y estas serían nuestras temperaturas. El inciso B es el siguiente. ¿Cuál sería el valor de calor si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera 350 metros cúbicos estándar por hora? Nos dice que tenemos que modificar la escala del diagrama de flujo del inciso A en vez de repetir todo el cálculo. Primero tenemos que hacer una conversión, que son los 350 metros cúbicos estándar por hora. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 1 mol sobre 22.4 litros por TPM. En este caso, se va a empezar a cancelar las unidades. Vamos a cancelar primero a TPM. Después nos dice que lo vamos a multiplicar por 100 litros sobre metro cúbico. En esta parte se van a ir los metros cúbicos y los litros.
Ya después lo vamos a multiplicar por 1 hora sobre 3600 segundos para que nos quede como resultado final en unidades, sería moles sobre segundo. Por lo tanto, esta conversión nos daría igual a 4.3402 moles sobre segundo. Ya después, estos moles sobre segundo los vamos a dividir entre 100 moles sobre segundo. En esta parte vamos a cancelar las unidades, por lo que nos daría que es igual a 4.3402 por 10 a la menos 2. Para calcular el calor vamos a tener que 4.3402 por 10 a la menos 2, que es el dato que apenas acabamos de calcular, va a ser multiplicado por el calor del aire, que es igual a 7883.6951 kilojoules sobre segundo, por lo que el calor nos va a dar como resultado a 342.1681 kilojoules sobre segundo. En conclusión, sabemos que los balances de materia y energía se definen como la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso químico industrial. La energía en la industria química es de vital importancia debido a que es un insumo para la elaboración de productos intermedios o finales. Como ingenieros bioquímicos debemos ser capaces de poder determinar la cantidad de energía que necesitan los equipos o bien lo que necesitan los procesos. Todo ingeniero bioquímico tiene que tener en cuenta que no debe olvidar la ley de la conservación de la energía. Esta ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un balance de energía es una contabilidad del aporte y del consumo de energía en un sistema, por lo que es una herramienta fundamental para el análisis de un proceso. Uno de sus objetivos son lograr la producción efectiva de calor, recuperar y usar efectivamente el calor, determinar el uso de combustible y calcular la cantidad de energía mecánica necesaria.